Perfecto. ¿Ha entrado a la plataforma Leak? ¿Ha entrado a su plataforma? Sí, Sí. ¿Ha visto algunos videos ahí en la plataforma en la primera tarea, su audiencia inicial? aún no, porque no me ha estado cargando. Entra, pero Ah, solamente me aparecen las actividades, no me aparece ningún video hasta el momento. ok. Cuando tenga la oportunidad, entre y a ver si ya, si ya le aparece el video. De todas maneras, voy a preguntar en el grupo para que ellos que entren, que vean, porque les dejé unas ligas ahí dentro de las tareas para que vean unos videos de audiencia inicial. Este, pero, pero está bien. Este, Me gustaría que lo vieran porque son videos muy buenos, videos de eh, que están dentro del inicio del proceso y le explica bastante bien las personas ahí, eso lo hizo en ese entonces la Procuraduría Federal de la República, lo que es ahorita la Fiscalía General de la República. Eh, Hicieron, cuando mero comenzaron las audiencias orales. Así que, bueno, pues vamos a iniciar, licenciados. Les recuerdo nuevamente, hay que hacer las tareas, hay que subirlas a la plataforma. Las tareas son sencillas, hay que ver los videos para que vayamos entendiendo esta parte, cómo es el proceso penal, licenciados. Viene las detenciones en flagrancia, vienen esto, ¿no? Lo que es la audiencia inicial. Y el día de hoy vamos a ver audiencia inicial, control de la detención, el día de hoy. Es muy amplia la audiencia inicial, después de la audiencia inicial vamos con la audiencia intermedia y posteriormente la de juicio oral. Esperemos ver la audiencia de juicio oral, esperemos verla por el tiempo que quizás no tengamos, ¿sí? Pero es importante, vuelvo a repetir, ver los videos que les dejé ahí en sus tareas, es la audiencia inicial. Y si no mal recuerdo, la audiencia intermedia, hay una liga de YouTube. Está muy interesante, bueno, en lo particular me gusta mucho, está muy interesante y les explican cómo es la situación, la metodología de estos licenciados, ¿sí? Bueno, no se olviden de hacer las tareas y subirlas a la plataforma, por favor. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, ya saben, estoy para servirles, licenciados. Vamos a compartir la pantalla en este momento. Perfecto. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, profe. Select. Ah, ok. Perfecto. La verdad me da mucho gusto tener bastante audiencia el día de hoy. No se lo pierdan. Es interesante esto, la verdad. Bueno, a mí me gusta y me gusta bastante. Perdón, Audiencia. buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? y aquí llegando a las carreras a la casa, a conectarme a las clases, aunque sea un pedazo voy a escuchar. Estamos iniciando, no se preocupe. También un servidor Gracias, Liz. y vino tarde por la cuestión del trabajo, así que aquí estamos. Vamos a tener tiempo Ah, suficiente. ok, ¿Sí? bueno, Muy lo bien. dejo. Gracias. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Audiencia de control de la detención. Miren, el proceso penal acusatorio se divide en tres: audiencia inicial, audiencia intermedia y la audiencia de juicio oral. ¿Sí? Y dentro de estos procesos, vamos a encontrar la primera audiencia, que es la audiencia inicial. En la audiencia inicial encontramos la audiencia de control de la detención y dice así, licenciados, les mandé el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es con el que estamos trabajando. Dice el artículo 16, ¿sí? 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar con las reservas de ley. En caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar con las reservas de ley. ¿Sí? Ok. En casos de urgencia o flagrancia. ¿Sí? No nos olvidemos, licenciados, que hay casos urgentes en que se puede detener el detenido, se puede detener el detenido, llevarlo ante el juez en una cuestión de urgencia o flagrancia. Así me dice la norma jurídica. ¿Mm? Y vamos con el marco legal, que es lo que nos interesa. Aquí está. El Código Nacional de Procedimientos Penales, licenciados, en el artículo 308, dice así: inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor o en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público y lo hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. Ahora bien, en esta parte que es tan importante, licenciados, ¿sí? Que es tan importante, me dice, inmediatamente después de que el imputado o detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la cual se realizará el control de la detención. En esta audiencia, licenciados, quiero que entiendan algo importante. Cuando inicia la audiencia inicial, existe un juez de control de la detención, ¿sí? Y automáticamente lo que se va a vigilar en este momento, en esta audiencia, es el control de la detención, ¿sí? Si fue legal su detención o fue ilegal. Aquí no interesa si es culpable o es inocente, si cometió el delito o no. Lo que interesa acá, licenciados, es el control de la detención. Si no hubo una violación a sus derechos humanos de la persona, y si la hubo, entonces se va a decretar la libertad de manera inmediata. ¿Sí me explico? Por ejemplo, en el sistema tradicional, licenciados, existía de que una persona lo detenían en una casa de arraigo, lo tenían como un mes, 2 meses, y de ahí lo sacaban y ya lo llevaban al juzgado, materia tradicional, y lo llevaban a la cárcel. Estaba como desaparecido un mes o 2 meses la persona. Ahora, en este caso, una, ya no existen las casas de arraigo. Dos, aquí es el que momento yo detengo a una persona, tengo que presentarla de manera inmediata, dice la norma jurídica, ante el juez de control, que es allí donde va a determinar su legalidad de la detención. Por ejemplo, licenciado Maciel, lo detienen, ¿sí? Es por estar ataques a las vías de comunicación por manejar en estado de ebriedad. Es un ejemplo. Lo detienen a no sé, a las 10 de la mañana. Lo detienen. Y lo presentan ante el juez de control, ¿sí? A los 3 días. En ese momento, la defensa, ahí en la audiencia inicial de control de la detención, va a solicitar la libertad del licenciado Maciel en razón de que hubo una violación de derechos porque fue detenido y no fue presentado de manera inmediata ante el juez correspondiente. Ahora bien, si la autoridad ministerial, o sea, el fiscal del Ministerio Público, dice, justifica el por qué lo está presentando, el por qué lo está presentando a los 3 días, y si hay una justificante, no hay ningún problema.
pero como no tiene ninguna justificante, pues al momento me dejarán libre. Dos, que en la detención no me hayan realizado la lectura de mis derechos que yo tengo como imputado, ¿sí? Por eso es importante, en la audiencia inicial se define todo, el control de la detención, si fue legal la detención o no fue legal, si hubo exceso de violencia, exceso de uso de la fuerza, ¿sí? También hay una violación de derechos humanos. Entonces, puede irse la persona. El hecho de que se pueda ir no quiere decir que no tenga alguna responsabilidad. Pero aquí es lo importante de esto, licenciados, es que el juez de control de la atención es una figura muy importante porque él va a depender la detención, como lo dice acá, control de la detención. Supongamos que el licenciado Osvaldo ya pasó ante la audiencia de control de la detención. En ese momento me van a formular imputación, ¿sí? Imputación. ¿Estamos de acuerdo? Este es el primer paso ante el proceso, ¿sí? Que en el momento yo lo detenga en flagrancia o caso urgente, presentarlo ante el juez de control de la detención, que es el que va a vigilar la detención, si fue legal o fue ilegal. Si fue legal, qué bueno. Si fue ilegal, pues qué malo, ¿no? Si fue ilegal, pues ya que se vaya la persona. ¿Sí? ¿Por qué creen que muchos detenidos se van libres? ¿Por qué? Porque a veces la detención se hizo arbitrariamente, en ocasiones la detención, pues hubo exceso de violencia, la detención fue, no sé, eh, hubieron ciertos factores que la legalidad de la detención, pues realmente no fue legal, así que se tiene que ir la persona, ¿ya? Dice, el Ministerio Público, es lo que les decía, deberá justificar la razón y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y requisitos de procedibilidad, ratificándola en casos de encontrarse vieron al licenciado Osvaldo, ¿sí? Aquí hay alguna cuestión muy práctica. Aquí hay una cuestión muy práctica y voy a hacerlo, licenciados. Por ejemplo, y ustedes me van a decir si fue legal o ilegal, ¿sale? Pongamos atención. Dice así, está el licenciado Osvaldo arriba de su vehículo, de su coche, en estado de ebriedad, con la música con mucho volumen, ¿sí? Y llega la policía. Está el licenciado Osvaldo arriba de su coche con la música a todo volumen. Llega la policía, ¿sí? Llega la policía, me detienen y me llevan ante el Ministerio Público y me comienzan a formular un delito de ataques a las vías de comunicación en la modalidad de conducir en estado de ebriedad, ¿sí? Y luego me llevan ante el Ministerio Público, perdón, ante el juez de control de la detención. Me detuvieron, me hacen el examen médico y me dicen que sí, el examen médico arroja que tengo el 100% de alcohol en la sangre, ¿ya? Que estoy bien en el estado de ebriedad, bastante borracho. Ahora bien, me llevan ante el juez de control de la detención para justificar, el Ministerio Público va a justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificar. Ahora bien, me detuvieron a las 10 de la mañana en estado de ebriedad, estaba arriba en mi coche, estado de ebriedad bastante tomado, con una música a todo volumen. Llegó la policía, me baja de mi vehículo, me lleva al Ministerio Público, me arma la carpeta de investigación, me judicializan y me lo llevan en caso urgente, ¿no? O sea, en flagrancia. ¿Me detuvieron en flagrancia, sí o no? ¿Me tuvieron en flagrancia, licenciados?
¿Mandé? Sí, en fragancia porque Sí, ahora sí, con bastante alcohol en la sangre y con música. y con música, o sea, me detuvieron, estoy bien bolo, flagrancia, con las manos en la masa, ni que yo diga que no, estoy bien pedo, dirían vulgarmente, ¿no? Y me llevan. Y ya me Sí, pero presentan ante... lo están deteniendo, no dijeron que por conducir en estado de ebriedad, pero el carro estaba parado, no estaba en movimiento. Ah, caray, ¿quién me habla? La licenciada Yasmín, efectivamente, estaba parado el carro, pero está alterando la paz social, o sea, la tranquilidad Sí, está. Sí, sí, pero él está especificando que lo pasaron como que estaba manejando en estado de ebriedad, no que entonces no, porque él no estaba manejando, estaba arriba de su Y vehículo. aparte también no dicen si estaba en la vía pública o estaba fuera de su domicilio. Ok, Efectivamente, licenciada abogados, Lupita. abogados, mi respeto para ustedes. Es allí donde está el control de la detención. Dice, licenciado Osvaldo estaba arriba de su vehículo en estado de ebriedad. Llegó la policía y me bajaron. Ok. Y me formulan un delito de ataques a las vías de comunicación en la modalidad de conducir en estado de ebriedad. Y va la licenciada Yasmín, que es mi abogada, porque yo le hablo entre medias lenguas, le digo, Lick, ¿sabe qué? Véngase para acá porque me tienen aquí en el juzgado de control porque ya me quieren entapar. Ok. El Ministerio Público dice justificar las razones de la detención. Dice el Ministerio Público, se detuvo porque estaba en un vehículo automotor, ¿sí? En estado de ebriedad. Ah, ok. Acuérdense que esto es a una audiencia de control y que en esta audiencia, ¿sí? Es adversarial. Es que vamos a refutar lo que dice el Ministerio Público. Y ahí es muy importante esto, ¿sí? Es muy importante. A ver, como diría la licenciada Yasmín, uno, ataques a las vías de comunicación en la modalidad de conducir en estado de ebriedad. En ningún momento estaba conduciendo. Dos, el vehículo estaba estacionado, no estaba encendido, ¿sí? Tres, que si bien es cierto estaba en estado de ebriedad, pero en ningún momento estaba conduciendo un vehículo, ¿sí? Así que no es legal la detención. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Sí? No estaba conduciendo. Es allí donde la autoridad, donde la defensa, ustedes como defensa, van a defender al licenciado Osvaldo, analizando, una, el tipo de delito; dos, justificar la detención. A ver, esa detención que hicieron es contraria a derecho, es contrario a derecho. Así que solicito, señor juez, la libertad inmediata porque hubo una violación de derechos humanos. ¿Sí? Y aquí no estamos viendo si está, si es culpable o no, simplemente es la detención. Y es acá donde dice, el juez de control procederá a calificarla, si sí o no. Examinará el cumplimiento del plazo constitución de la retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en casos de encontrarse ajustada en derecho o decretando la libertad en los términos previstos de este código. Por ejemplo, es un ejemplo. Ahí va otro ejemplo. Licenciado Osvaldo, va conduciendo su vehículo. Voy conduciendo mi vehículo y voy en estado de ebriedad, a lo que da. Me detiene la policía y me presenta ante el juez de control a la semana, ¿sí? La pregunta es, licenciados, ¿hay una violación de derechos? Si el juzgado me detuvieron aquí en Copainalá y el juzgado de control está como a 15 minutos de aquí de Copainalá y me presentan a la semana y el Ministerio Público no puede justificar el tiempo. ¿Por qué? Y le va a preguntar el juez de control, ¿por qué me lo entregas hasta los 5 días? Porque dice la norma jurídica, en el momento de la detención, de manera inmediata, debe de presentarse ante el juez de control de la detención. Y a mí me presentaron a los 5 días.
Y si no hay una justificante del por qué me están presentando a los 5 días, en ese momento se me va a decretar ¿qué cosa? La libertad. Libertad. ¿Por qué? Porque hubo una violación de derechos humanos. Porque hubo una violación en la detención. ¿Sí? Y es por eso tan importante el control de la detención, licenciados, y analizar. Por ejemplo, bueno, continuamos. Te lo veo. Dice, ratificada la detención en flagrancia o caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a prisión preventiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior. Ejemplo, dice que ya me detuvieron tanto como una orden de aprehensión o por estar o detenido por flagrancia, lo que sea, ¿no? Ya estoy en la audiencia inicial. Voy a estar en audiencia hasta en tanto yo no sea sometido a prisión preventiva. ¿Sí? Ok. Existe, y aquí es algo importante, licenciados, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, no sé si ustedes ya lo leyeron, existe un catálogo de medidas cautelares. Existen varias medidas cautelares que le podemos aplicar al imputado. Se le llama al imputado, a la persona que está detenida y que ya de formular una imputación y que digan, sí, el licenciado Osvaldo, pues se le acaba de imputar el delito de conducir en estado de ebriedad, de ataques a las vías de comunicación en la modalidad de conducir en estado de ebriedad. Ok, ya estoy imputado, estoy bajo un proceso, ¿sí? Ya me están vinculando a proceso. Y ahora bien, dice el Ministerio Público, solicito la prisión preventiva del señor Osvaldo. ¿Por qué? Porque es un riesgo latente para la sociedad, porque toma mucho. Dos, solicito la prisión preventiva para que se presente, para que estén las audiencias constantes, las audiencias que vienen en la audiencia intermedia y la audiencia de juicio oral, porque tenemos el temor fundado de que se extraiga de la justicia, o sea, que se dé a la fuga. Entonces, ahí abogados, ustedes van a contrarrestar esta parte y en primer lugar, decir, señor juez, de acuerdo al artículo 19, si no mal recuerdo, los delitos que ameriten prisión preventiva son aquellos delitos graves de delincuencia organizada o cualquier otro análogo que sea un delito grave. Dos, aquí la defensa, el señor Osvaldo, tiene su domicilio ubicado en el Libramiento Siete Huesos, ¿sí? No sé, calle de la Amargura, número tanto y tanto. Aquí está su credencial de lector, aquí está su recibo de luz y agua, que ahí está donde él vive. Aquí tenemos la escritura de su casa y no y su trabajo pues ahí mismo es. No se puede extraer de la justicia. Ahora bien, diría el Ministerio Público, sí, pero es un peligro para la sociedad. Y ustedes van a decir, licenciados, el catálogo de la medida cautelar dice que se le aplicará las medidas cautelares suficientes para que comparezca el imputado en audiencia. ¿Cuáles son esas medidas cautelares suficientes, licenciados? Una de ellas dice que dejaremos una garantía. Dos, que estaremos yendo a firmar ante el juzgado por semanal, no sé por cuánto tiempo. Tres, que yo no pueda salir del municipio o del estado
¿sí? Entre otras. Y la prisión preventiva, dice así una tesis, licenciados, la prisión preventiva es la última ratio que se va a aplicar. O sea, es la última razón. La prisión preventiva es lo último. Y las medidas cautelares tienen que ser menos lascivas para el imputado. O sea, si yo no tengo un delito grave, yo puedo solicitar una medida cautelar que ajena a la prisión preventiva, porque tiene que ser la menos lasciva, salvo que yo sea de delincuencia organizada, salvo que yo haya cometido un delito muy grave, ¿sí? Feminicidio, secuestro, homicidio, etc., etc., ¿no? Y el juez va a determinar la prisión preventiva si es justificada o no, ¿sí? Así que antes de que yo esté en prisión preventiva, vamos a valorar los catálogos de las medidas cautelares. La última medida cautelar es la prisión preventiva y dice la norma jurídica, esta va a ser la última razón para la aplicación. Cuando las demás medidas cautelares no son suficientes para que esta persona se presente a juicio. Las medidas cautelares son simplemente para proteger a la parte agraviada y para que asegurar que esta persona se presente a juicio y no se dé por fuga. ¿Sí me explico? Ok. Por eso a mí me encanta esto, licenciados. Porque créanme, acá en el juzgado de control que tenemos, la mayoría de las personas privadas de la libertad que cayeron ahorita, que fueron detenidas por este nuevo sistema, y aquí en Copainalá, los delitos fueron con la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Yo dije, ¿cómo? Justificada. Y hay delitos de robo, ¿sí? Un delito de robo que no tienen razón de ser y justificó el juez esta prisión preventiva. Y yo dije, bueno, ¿dónde está la defensa? Si realmente la prisión preventiva es la última razón que se debe de aplicar, porque dice el juzgado federal. En una ocasión, les comparto esto, su servidor interpuso un amparo en contra de la medida cautelar de prisión preventiva y el auto de vinculación a proceso. Y bendito Dios, le otorgaron el amparo a esta persona. Y le decían al juez de control, le decía al juez federal, regresa al procedimiento, wow, ya 10 minutos, regresa al procedimiento y dime si le vas a aplicar nuevamente la prisión preventiva como medida cautelar, justifícame, justifícame que las demás medidas cautelares, ¿por qué no son suficientes para que le apliques la prisión preventiva? Así que el juez de control no tuvo mayor razón de ser de que dejar libre a la persona aplicándole una medida de cautelar que no es la prisión preventiva, sino que le dejó que por medio de una garantía, que pagara, depositara tanto, una garantía y listo, o que se presentara a firmar. Y es así esto, por eso es tan importante. Bueno, continuamos. En el caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en receso la audiencia hasta por 1 hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá, ¿qué cosa? A la inmediata liberación del detenido. Así lo dice el código. Miren, cuando se citan audiencias, a veces el Ministerio Público ni se presenta, pero ya muy tarde. Aquí es donde muchos abogados, de acuerdo y invocando al articulado, señor juez, si no se encuentra, si no se encuentra el señor fiscal, solicito la inmediata libertad del detenido. Pues, ¿quién lo está
¿Quién le está formulando imputación? No hay nadie. ¿Quién lo está acusando? No hay nadie. Así que solicitamos la inmediata libertad del detenido. Ok, continuamos. Concepto de la audiencia de control de la detención. La audiencia de control de detención es la primera audiencia judicial del detenido que se celebra en el momento en que éste es puesto a disposición del juez y la que deben de concurrir el fiscal y el abogado defensor juntamente con el imputado detenido. Aquí el agente del Ministerio Público, aquí el agente del Ministerio Público va a justificar las razones de la detención del imputado, solicitándole al juez de control que ratifique la mencionada detención. Si el juez no está convencido, va a declarar la ilegalidad de la misma y al mismo tiempo la libertad del imputado. Cuando haya habido una violación de derechos humanos. Por eso el juez, en el momento que no es convencido la detención de esta persona, inmediatamente, ¿sí?, va a buscar ¿qué cosa? La libertad del imputado. Así de fácil. Fíjense que en esta parte es muy importante porque los ministerios públicos tienen que estar muy ya a estas alturas muy empapados con todo esto. ¿Por qué? Porque siempre les falla el Ministerio Público y los policías, la detención, siempre les falla. Y ustedes lo van a ver en la cuestión de, que yo les dije que analicen los tipos de flagrancia, ¿sí? Existen dos o tres tipos de flagrancia, y ahí lo dice el Código Nacional. Una es cuando lo sorprenden, diría la licenciada Lorena, lo sorprenden con las manos en la masa. Otra es en el momento de que es perseguido sin interrupción. Y otra es cuando es señalado por la víctima y ésta tiene posesiones en su poder de la víctima. Existen esos tipos de flagrancia, que eso lo van a analizar ustedes y me lo van a explicar, ¿sí? Pero bueno, esa es otra cuestión. Entonces, lo importante es eso. Finalidades de la audiencia de control de la detención: verificar que el imputado entienda los derechos constitucionales y legales que le asisten. Esa es una de las finalidades de la audiencia de control de la detención. Emitir una declaratoria en torno a la legalidad de la detención, si fue legal o ilegal. Y en ese momento, si fue ilegal, otorgar la libertad. Si fue legal la detención, bueno, vamos a formular la imputación y luego la vinculación a proceso, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos, como Ministerio Público, va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva cuando la defensa tiene que buscar una medida cautelar menos lesiva a su, a, a su defenso. ¿Hasta aquí donde estamos? ¿Vamos bien, licenciados? ¿Tenemos alguna duda? Claro, Lick. ¿No? Feliz, vale. No. No, ok. Fíjense qué es esto. La audiencia inicial siempre es lo principal antes de, porque de aquí, licenciados, ustedes se van a formar en el litigio. De aquí es donde va a salir libre sus clientes. De aquí depende todo, ¿sí? En la audiencia inicial. En el momento de que ustedes estén viendo esta parte de la audiencia inicial, si el Ministerio Público no formuló bien la carpeta de investigación, si las declaraciones de la gente en su entrevista, en la gente de aprensor, en su entrevista o su dictamen de la gente aprensor no va acorde a la detención, pues lo pueden sacar con la mano en la cintura sus clientes, ¿sí? Posibilitar que la gente del Ministerio Público formule imputación, solicite el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar que estime pertinente. Esa es otra. Posibilitar que la gente del Ministerio Público formule imputación, solicite el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar que se estime pertinente.
muchos van a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, ¿sí? Pues es allí donde ustedes van a entrar, ¿ya? Claro, si ustedes están con la otra parte, ¿no? Pero si están con la parte agraviada, bueno, pues también van a solicitar la prisión preventiva, y hay que justificar bien el por qué quieren la prisión preventiva. ¿Sí, licenciados? Bueno, continuamos. Vamos a ver la estructura de la audiencia de control de la detención. ¿Sí? Esa estructura de control de la detención es muy padre. ¿Por qué? Del paso 1, el juez de control procede a declarar abierta la audiencia de control de la detención. Por eso les comento, licenciados, que veamos el video que les dejé en la audiencia de control. Lo que les estoy explicando se los van a explicar también y van a ver ese paso. ¿Sí? Segundo paso, el juez de control procede a identificar a los intervinientes. ¿Quiénes son los intervinientes? ¿Quiénes son los sujetos dentro del proceso? ¿Sí? ¿Quiénes son los sujetos dentro del proceso? Ah, encontramos el Ministerio Público, encontramos la defensa, encontramos al juez, los testigos, ¿sí? El, el asesor jurídico, ellos son los que conforman o son los sujetos dentro del proceso. El juez, la defensa, Ministerio Público, ¿sí? Testigos, asesor jurídico, la víctima, el victimario. Ellos son los sujetos dentro del proceso. Cuando yo digo la víctima, no se olviden que la víctima es la persona quien recibió el daño y el victimario es la persona que causó el daño. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Perfecto. Bueno, licenciados, eh, la verdad ya se nos terminó el tiempo tan rápido, es 40 minutos. Nada más tengo un minuto para con ustedes. Perdón. Les recomiendo que